Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Buenos días. Espero me estén escuchando fuerte y claro. Espero que mis palabras sean oídas hasta el fondo, pero también aparte de oídas, atendidas. Porque mi trabajo, mi tarea es hablarles y enseñarles el camino de Dios, pero a ustedes les corresponde atender la voz de Dios para obediencia. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Santiago, capítulo 5. Tengo el privilegio ahora de compartir con ustedes la palabra, pero el próximo domingo puede venir este siervo, puede venir otro más diferente, pero nuestra responsabilidad, hermanos, es atender la voz de Dios. Se me olvidó recordarle a Miguel que hoy tenemos fin de mes, prácticamente debería haber planeación, ¿cierto? Vamos a ver si organizamos algo más adelante o vamos a ir llamando en el transcurso de la semana a algún hermano que pueda tomar la responsabilidad acá. De pronto Francisco, que no pudo hoy venir, vamos a ver y seguimos organizando. Bueno, vamos a lo que vamos, que es la palabra de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 16. Realmente Santiago capítulo 5, vamos a leerlo en todo su contexto, porque vamos a hablar de un hombre que nos va a enseñar hoy algo. Santiago capítulo 5, versículo 7, más bien para entender todo el contexto. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuántas veces hemos orado sin obtener respuesta? Yo creo que muchos podemos identificarnos con esta pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces he orado y no hay respuesta? Aparentemente no hay respuesta. ¿Cuántas veces nos hemos desmayado al orar? Realmente lo que significa es cuánto nos hemos rendido, orando y orando, y vemos que el cielo está como cerrado, como que nuestra oración no llega y nos rendimos. Creo que ha pasado, ¿cierto? Nos ha sucedido más de lo que queremos reconocer. Porque siempre parece que de parte del Señor solo hallaremos un no. Muchas veces vamos a encontrar una espera y pocas veces un sí, ¿cierto? Y para entender esto, hermanos, y hallar paz, debemos conocer primero y aceptar, conocer y entender también el carácter de Dios. Dejar atrás prejuicios hacia el Señor y llegar a ser hombres y mujeres de verdad y sin engaño. Estoy usando términos que he usado en los mensajes anteriores porque todo tiene un hilo y está en una serie. No hemos visto a Jairo hablando hace como 3 domingos creo aproximadamente, que hablamos sobre Jairo también. Y hemos hablado de otros temas que tienen que ver con lo que hoy vamos también a ver, como Natanael, ¿se acuerdan? El hombre que al Señor miró y dijo, este es un hombre sin engaño, un verdadero israelita. Y la idea es llegar a ser también un verdadero discípulo, hombres y mujeres sin engaño. Y vamos a ver hoy la historia de un hombre que es como nosotros, no es un superhombre en realidad. Yo creo que si lo comparamos al carácter de algunos de ustedes, era un hombre más débil que muchos de nosotros. Bueno, yo me salgo de ahí, yo no me incluyo ahí, pero yo sé que entre nosotros hay personas y hermanos de buen carácter en su vida normal, y yo creo que este hombre que vamos a ver hoy, que yo creo que ustedes ya entienden de quién vamos a hablar, era más débil en muchos aspectos. Vamos a ver la historia de Elías, que nos va a ayudar a entender también que no tenemos ni poder ni autoridad para imponernos sobre la naturaleza y hacer nuestra voluntad, en el tema de Elías, ¿no? Y sino que a pesar de nuestra fragilidad y lo que somos, nuestra imperfección, nuestra debilidad, hermanos, Dios se va a valer de nosotros para cumplir su propósito. Así como se valió o usó a Elías para cumplir un propósito. Elías, como acabo de decir, es como muchos de nosotros, un hombre apasionado, muy emocional en realidad, un ser humano semejante a muchos de los que estamos acá, o a todos, vulnerable, susceptible, con los mismos pecados y fallas en realidad. Sin embargo, el propósito de su vida era servir al Señor y agradarle en todo. Eso lo vemos a través de la vida de Elías en Reyes y en la escritura, como nos muestra, y lo que vamos a ver hoy en el contexto, ¿no? El propósito de Elías, a pesar de su imperfección, de su debilidad, que no es diferente a la de nosotros, era que él tenía una meta. La meta de él era servir y agradar al Señor. Y el día nos va a enseñar cómo entender y cómo aceptar la voluntad del Señor en todas nuestras necesidades. Entonces, la Biblia, hermanos, no nos muestra, o nos muestra más bien a hombres y mujeres
no nos da una versión editada. Nosotros a veces queremos solo hablar de lo bueno, ¿no? A veces nos gusta es que no conozcan nuestras debilidades. Nos avergüenza ser débiles delante de los demás. En el caso personal yo reconozco eso. Me gusta dar la imagen, aunque muchas veces sea solo mi imagen, de fuerte, ¿no? De duro, de que nada me afecta. No, yo soy creo que el más gallina que muchos y el más débil que muchos. Pero en virtud de varios factores que ustedes entenderán a través del mensaje si los tocamos, yo tengo que dar ejemplo, pero eso no indica y eso no tiene que ser o tiene que ver con lo que yo soy en realidad como persona, ¿no? Entonces, la palabra de Dios no muestra versiones editadas o mejoradas, nos va a mostrar tal como somos. Hermanos, y si dejamos que la palabra del Señor nos examine, nos va a mostrar tal como somos. Esa es la idea. Porque el Señor se especializa en verdad en describirnos con precisión y amarnos tal como somos. Entonces, quiero recordarles, Dios quiere ministrar, quiere trabajar en una persona real, no en versiones editadas. Vamos a conocer algo de Elías, porque hay una característica de Elías que es la que tiene que ver con algo que los hermanos cantaron y algo que los jóvenes también tocaron en su alabanza, el Señor guió, que tiene que ver con la oración. Vamos a orar también para pedirle al Señor su bendición. Padre Celestial, amado Señor, te ruego, Señor, que tomes lugar en nuestros corazones por tu Espíritu ahora, Señor. Te pido que tu Espíritu esté quebrantando nuestro orgullo, nuestra vida, nuestra psiquis, Señor, nuestra voluntad en este momento para recibir tu palabra, que quiero presentar humildemente y con mucho temor, Señor, como también parte de una persona, Señor, al cual tú estás trabajando y transformando. Te pido, Señor, que nos enseñes por medio de Elías. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra aquí en Santiago, capítulo 5, para gloria tuya. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a ver unas características de Elías que son cortas, pero no necesitan mucha explicación, que nos enseñan por qué la oración de Elías fue contestada. En Santiago, capítulo 5, tema que les mencioné, habla directamente en el versículo 17, cuando dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la faz de la tierra, por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Si Elías era tan débil como la Escritura aquí menciona, sujeto a semejantes debilidades y limitaciones, ¿por qué la oración de él sí fue escuchada? ¿Y por qué parece que las nuestras no se oyen? Tal vez parece que no pasan del techo, ¿no? Como si el cielo fuese una tierra dura, ¿no? Y nuestras oraciones no llegan al trono de Dios. ¿Cuál es la razón? Elías nos muestra por qué sus oraciones eran oídas a pesar de lo que él era. Y la primera, vamos a 1 Reyes, capítulo 17. Son cortas porque hay otros temas que tocar, pero solo quiero recordarles por qué Elías sí era escuchado. Y quiero decirle, hermanos, y me digo a mí mismo también, que si Elías cumplimos estas condiciones que Elías cumplía, nuestras oraciones van a llegar al cielo directamente, en cierta forma. También quiero recordarles, hermanos, que el Señor Todopoderoso solo escuchará, o solo atenderá, quiero recalcar, porque Él oye y escucha la oración de su pueblo. ¿Él escucha la oración del impío? Pregunto, ¿la escucha? ¿Cierto que sí? Sí, porque Él es Dios. ¿La responde? Muy difícil, porque la Biblia enseña que ellos están en delitos y pecados, son enemigos de Dios. El Señor, por su misericordia y su buen gesto, decide en algunos casos muy particulares responder oraciones, pero el mensaje de hoy es dirigido a los que somos su pueblo ahora. Y el Señor a nosotros sí promete escucharnos si cumplimos unas condiciones. Él sí promete no solamente oírnos, sino escucharnos, atendernos y darnos lo que necesitamos y anhelamos. Solamente a nosotros, a los otros no. Y dice la Escritura en 1 Reyes capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, recordemos la historia pero no la vamos a mencionar, ¿no? Que era el contexto, ¿no? El rey Acab, la mala reina Jezabel, ¿no? Acab, que su padre, creo que si mal no recuerdo, que fue Onri, sí creo que está acá,
el rey Omri impactó la vida de su hijo. Dice que Omri era un rey o fue un rey malo. Y el Acab decidió vivir la vida de su padre. Fue un rey también malo. Y como rey malo se consiguió una esposa peor que él, Jezabel. ¿Sí? Conocemos la historia, ¿no? Y esto nos enseña muchas veces cómo nuestras vidas impactan, sobre todo en el caso de los padres, a nuestros hijos. Anhelamos, deseamos, rogamos, suplicamos que nuestros hijos sean tan buenos como nosotros en el momento lo somos. En realidad no somos perversos, ¿no? Pero muchas veces nuestros hijos toman la decisión de ser malos. Como en el caso que vemos en la historia de reyes, de muchos de los reyes, sobre todo los reyes de Judá, que sus padres eran buenos, hijos buenos, padres malos, hijos buenos. Y en la historia de Israel muchos padres reyes eran malos, hijos malos y terminaban mal. Entonces la idea no es de lo que el Señor quiere enseñarnos, es que podemos impactar la vida de quienes nos rodean. Y Elías impactó la vida de un pueblo. En este caso había sido sacado por el Señor, nombrado por el Señor para ser un vocero de él. Pero para ser vocero de él tenía que tener una fluidez de comunicación con Dios. Nosotros, hermanos, somos voceros de Dios. La Biblia dice en Corintios que somos embajadores del Señor, somos instrumentos en seres humanos, somos herramientas, ¿verdad? Él quiere usarnos para gloria. Ustedes no están llamados, como salvos ya que somos, a ser simplemente una decoración en una iglesia, a simplemente llegar y ocupar una banca y, como hemos dicho con todo respeto y de manera jocosa, calentar bancas. Su trabajo y su labor, hermanitos, aquí en la iglesia no es simplemente ocupar un lugar en la iglesia un domingo, sino mirar de qué manera el Señor puede usarlos a ustedes para gloria. Considerémonos bendecidos, privilegiados y honrados cuando el Señor nos usa para las cosas más sencillas como también para las cosas grandes. Elías fue llamado para ser usado, para ser un profeta de Dios en medio de una generación dura, perversa como la de Acab y Jezabel. Es más, a Elías se le compara con el Salvador más adelante, ¿no? Muchos preguntaban si Cristo sería el Elías que había de venir. Y la última profecía sobre Elías está en Malaquías, el último verso, cuando habla de que él haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Interesante, ¿no? Entonces eso nos puede ayudar también a entender cómo no debemos desmayar en la oración sobre nuestros hijos, aunque no sea el tema. Vamos al punto, porque a veces yo voy hablando y yo sé que el Señor me está guiando también para compartir pensamientos. Si no terminamos por tiempo, bueno, tomad el próximo domingo para terminar, o en el tiempo cuando los hermanos podamos organizar mi próxima ronda de compartir. Primero Reyes 17:1, volvamos a ver. Y ustedes me van a decir, entonces Elías Vitas, que era de los moradores de Galad, dijo acá, miren la primera razón del por qué el Señor escuchaba acá a Elías. ¿Qué dice él? Díganme en voz alta, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Elías era un hombre que estaba siempre, constantemente, cada vez que podía, ¿cómo? En la presencia de Dios. Y esa es también nuestra tarea, hermanos. Por ejemplo, hoy estamos en la presencia de Dios. Hoy estamos en la presencia de Dios. Claro, hermanos. Cuando usted viene a la reunión donde el pueblo de Dios se reúne, Él prometió, 1 Corintios dice, andaré en medio de ellos y habitaré con ellos. El Señor está aquí, hermanos. Entonces también estamos en la presencia de Dios. Pero eso no nos excusa, ¿no?, a que solamente el domingo entraremos en la presencia de Dios. Todo el día, constantemente debemos estar en la presencia del Señor. Y para estar en la presencia del Señor tenemos que tener ¿qué con el Señor? ¿Qué debemos tener con el Señor? Comunión. Porque, hermanitos, si no hay comunión no quiere decir que usted sea desechado. No vamos a hablar de la teología de nuestra salvación. Eso no se discute acá. La tenemos segura y firme en Cristo. Pero la comunión, su amistad con Él está rota. Entonces no quiere decir que el Señor no escuche. Él va a escuchar, pero el dolor de su relación interrupta por el pecado con usted impide que Él pueda darnos lo que necesitamos. Si el tiempo alcanza, esa será una de las respuestas. ¿Por qué el Señor no escucha mi oración? Porque no estoy en comunión con Él. ¿Por qué el Señor el techo no pasa mi oración? Porque hay un pecado en mi vida que está obligando a que Dios no me pueda. Él no se va a contradecir. El Señor no es de los que dice una cosa y hace otra, ¿verdad? Él dice que si estamos en pecado y no hay comunión, no puede haber entonces bendición. Es una norma y es un principio. Entonces Elías, primera razón, Elías estaba en la presencia de Dios, por eso Dios le escuchaba, ¿cierto? Salmo 16:11, ¿conocen ese salmo? Si alguno lo busca, uno que lo busque, un hermano rapidito, Salmo 16:11.
Vive Jehová, dice Elías, en cuya presencia estoy. ¿Y qué dice el Salmo 16:11? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Miguel lo va a cantar, usted lo sabe, ese himno lo cantamos acá, ¿cierto? Sí. ¿Se lo sabe? Miguel, ¿se lo sabe o lo corché? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Cierto? Dice el Salmo 16:1, me mostrarás la senda de la vida, pero en tu presencia. Y en la presencia del Señor tendremos plenitud, ¿verdad? Completa satisfacción, delicias a su diestra para siempre. Eso tiene que ver con la comunión, hermanos. Job 22:21 dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Segunda característica de Elías. Primera Reyes 17:2. Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero había otra característica, y el verso 2 dice, y vino a él, ¿qué? Palabra de Jehová diciendo. Para estar en la presencia de Dios, hermanos, es para recibir de él instrucción. Adquirimos la responsabilidad cuando usted abre la Biblia. Cuando usted abre la Biblia que está en sus manos, usted quiera o no quiera, usted adquiere un compromiso con Dios, porque usted ha abierto en este momento el pensamiento de Dios. Y lo que el Señor le revele hoy y le diga que debe corregir y cambiar, usted tiene que hacerlo, porque si no, también el día del juicio el Señor juzgará por eso. Y dice Elías estaba recibiendo la palabra de Dios, y vino a él palabra de Jehová diciendo. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué es comunión íntima? Bueno, las palabras lo dicen, ¿no? La común unión, ¿verdad? Íntima, cercana, no lejana. A veces nos enseñamos a pedirle al Señor allá en la lejanía, ¿no? Como pensando que, bueno, de alguna manera Él me escuchará, de alguna forma Él responderá a mi petición y mi clamor será oído. No, hermanos, usted será oído cuando se le acerca a Él, cuando va a estar en el secreto, cuando va a estar cerca a Él, pegadito a Él. Y ese era el ideal, el por qué Elías, su oración era contestada, porque estaba en la presencia del Señor, porque estaba recibiendo la palabra del Señor. Pero algo también importante, y Elías, Primera Reyes 17:5. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue, ¿qué? E hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos lo conforme a la palabra del Señor? La palabra conforme quiere decir dar la misma figura o apariencia, dar la forma de algo. Y dice que aquello que es en el carácter es completo, ¿no? Es durable, no una forma, ¿no? A Elías no moldeaba la palabra de Dios. Elías obra de acuerdo a la palabra de Dios, y eso lo va a llevar a tener celo por Dios. Todo está relacionado. Primero, presencia del Señor, ¿cierto? Segundo, recibir la palabra del Señor. Tercero, obre de acuerdo a la palabra de Dios. Dios no le puede escuchar la oración si usted no se compromete a obedecer la palabra de Dios. No se niegue, hermano, no seamos necios e ignorantes de pensar que el Señor está obligado a darme lo que yo quiero, cuando yo quiero y porque yo quiero, como enseñan algunos mentirosamente, cuando usted está en pecado. ¿Y cómo sabemos que estamos en pecado? ¿Cómo sabemos que estamos en pecado? Porque falta comunión, pero ¿cómo sabe usted realmente que está en pecado? Bueno, una consecuencia es que no hay paz. Pero ¿cómo? ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién tenemos que nos está ahí mostrando la verdad cuando estamos alejados? El Espíritu Santo, hermanos. ¿Usted no ha sentido la contrición alguna? ¿Sí? ¿Saben lo que es sentir la vergüenza por el pecado? ¿Saben lo que es sentir el miedo de saber, Señor, le fallé y estoy aquí con esta cara hipócrita inventando que soy tan espiritual cuando usted, en horas atrás, usted las embarró feamente?
Y el Espíritu Santo le estará contristando y hablando, hermano. Y si usted dice que tal vez no lo entiende, o tal vez esto a mí no me ha hablado, es que pregúntese qué es lo que pasa con su comunión con el Señor, ¿no? Porque el Señor redarguye por su Espíritu, constricta y usa la palabra para exhortación, arrepentimiento. Y si no está pasando en sus vidas, hermanos, algo grave está pasando. Entonces Elías estaba en la presencia de Dios, por eso Dios lo escuchaba. Elías recibía la palabra de Dios, por eso el Señor le escuchaba. Elías obraba conforme a la palabra de Dios. Él se acomodaba a la palabra de Dios, no la palabra de Dios a él. Hoy en día se hace eso, ¿no? Se busca que la palabra de Dios se me acomode más a mí. Como decimos a veces, se le busca la comba al palo, ¿no? A ver, ¿no? ¿De qué manera yo puedo eludirle a la palabra de Dios? No cometa esa barbaridad, mi querido hermano. De pronto a usted le dé resultado por un tiempo y en varias ocasiones, pero tarde que temprano el Señor le va a juzgar, porque usted sabe lo que debe hacer por la palabra de Dios en la obediencia y en su nueva relación con Dios. Elías obraba conforme a la palabra de Dios. Y dice así, que leímos, él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pero eso le llevó a algo cuando usted está en la presencia del Señor. Acude a Él. Cuando usted recibe la palabra de Dios, cuando usted obra conforme a la palabra de Dios, pasa algo. Primera Reyes 17, 20 al 21 nos brincamos hasta allá. Porque eso nos lleva, cuando tenemos esas características, eso lo lleva a usted a tener algo que usted no puede evitar. Usted va a tener algo que no puede evitar. Voy a ver si no pierdo acá un momentico. No sé, aquí tengo mi separador. Y vamos a ir a Jeremías 20. Isaías, el profeta, y enseguida está Jeremías, el otro profeta. Y en Jeremías 20 nos dice algo que Elías tenía, y por eso Dios le escuchaba. Elías estaba cuidando el testimonio del Señor, intercediendo. Por eso, como él estaba en la presencia del Señor, como él estaba recibiendo la palabra de Dios, como él estaba obrando conforme a la palabra de Dios, él cuidaba el testimonio de Dios. Y en el caso de la mujer, él clama porque la mujer obedeció. Por ejemplo, ayer vimos en la vigilia algo interesante, pues se iba a ver, pero en las oraciones nos dimos cuenta cómo el Señor prepara, ¿no? Él le dice a Elías, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ve, el Señor nunca desamparó a Elías. No sé de qué manera le habló a la viuda, pero el Señor le hizo entender a la viuda que iba a ser instrumento en sus manos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado órdenes para servir a otros y no lo hemos hecho por miedo, por temor o por pecado? Y entonces aquí Elías cuidaba el testimonio de Dios porque el niño de la mujer enfermó, ¿no? Y él dice, clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. ¿Y qué dice? Clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de ese niño a él. Hermano, eso significa que en nuestro caminar, el Señor busca que las personas conozcan que representamos al Señor y que su palabra es verdad a causa de nuestro testimonio. En Jeremías, y perdí la cita, pero si un hermano lo tiene, Jeremías 20, a ver, ahora sí, ese no es cantado, tranquilo, no se preocupen. Jeremías 29 más bien, dice, y dije, no me acordaré. Fíjese que Jeremías llegó a un estado de postración, dijo, no me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre. No obstante, dice Jeremías, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. ¿Ha sentido usted alguna vez este fuego de Dios, hermano? ¿Ha sentido usted esa carga de saber que Dios lo salvó, lo rescató, para que usted también, cuando llegue el momento y sea la ocasión, ¿no?, dé testimonio de Él? Verdaderamente dé testimonio de su verdad, de su amor y de cuán grandes cosas ha hecho el Señor con usted. Pero muchos, en verdad, el celo que ustedes tienen o que hemos tenido en algún momento no es el celo de Dios, es el celo del mundo.
Hemos tenido más celo por las cosas del mundo, lo material y la carne, que el celo de Dios. Elías dice, tengo algo en mis huesos, Jeremías, tengo algo en mis huesos, porque él dijo, ya no quiero hablar más del Señor, ¿verdad? Ya no me acordaré de Él. Muchos hemos pasado por esa situación, hermanos. Ya no quiero saber más del Señor, no me escucha. Mi vida es un desastre de muchas maneras. No sé por qué el Evangelio, desde que entré al Evangelio me empezó a ir peor. Y eso es lo que muchos han estado enseñando. No entre a la verdad que aquí todo es rosas, ¿no? Necesita dinero, venga, bueno, y lo que ellos hacen, ¿no? Venga, entréguele, siembre, o pacte, bueno, lo que usen, eso es mentira. Está usted enfermo, Dios le va a dar la sanidad, venga, reclámela. No, hermanos, el Señor no trabaja así. Y muchos en el pueblo de Dios, creo que fue ayer, subí un post al grupo sobre los pastores que han caído, no sé si lo vieron, los que han caído en pecado, ¿no? De una iglesia famosa, y por ahí hubo alguien que me pegó una retacada, me regañaron, que yo porque estaba juzgando, y yo le dije a esa persona, pues que yo no estoy juzgando, es una verdad, y está la prueba, cayeron en pecado, dañaron las iglesias, destruyeron el testimonio de Dios. 3 pastores de la misma iglesia destruyeron la iglesia por haber caído en un pecado de fornicación y adulterio. No estoy diciendo mentira, no estoy juzgando a nadie. Y la persona me dijo pues amablemente, pero me la lanzó, ¿no? En verdad, ¿no? Es que usted mira la paja en el ojo de su hermano y no mira la viga suya. Y yo le dije, ¿y es que acaso yo estoy en adulterio? ¿O es que acaso yo estoy robando a la iglesia? ¿O es que acaso al día de hoy le dije a esa persona, eso fue a las 10, 11 de hoy sábado, yo estoy limpio? Mañana no sé, pero yo hasta el día de hoy estoy limpio. Pero según esa persona no podía decir eso, esos pastores y esos líderes, porque no, que eso era juzgar al hermano. Entonces se nos prohíbe tener celo de Dios. Jeremías y Elías tenían celo de Dios. Elías quería que el nombre de Dios, por eso él degolló 450 profetas de Baal. ¿Ustedes saben lo que es matar a alguien? Creo que nadie aquí ha matado a nadie, no sé, espero que no sé, a menos hay aquella que mata pollitos, no sé cómo se sientas ahí dentro, todavía matando pollitos. Pero es como es matar a una persona, degollar a una persona. ¿Saben lo que es eso? Elías mató 450 porque el celo de Dios lo controlaba, lo dominaba y lo guiaba por Dios. Santidad al Señor. Yo le dije eso a esa persona, mire, hermana, el Señor nos manda a tener santidad. No le dije más, santidad a Jehová. Y a nosotros nos corresponde buscar y cuidar el testimonio de Dios. Y en el caso de Elías, él intercedía. Él se puso al frente, como Moisés se puso también al frente del pueblo cuando el pueblo las embarraba constantemente. ¿Quién intercedía por el pueblo? Moisés. Cuando el Señor dijo, déjeme, yo saco otro pueblo, y Moisés le dijo, no, Señor, mire que su nombre va a ser avergonzado, no lo haga, tenga paciencia. Otra cosa, porque el tiempo me corre, pero como dije, terminaré con la guía del Señor en el tiempo acordado. No solamente Elías estaba en la presencia del Señor, hermano. No solamente Elías era oído porque recibía la palabra de Dios. No solamente Elías era oído porque oraba conforme a la palabra de Dios. No solamente Elías era oído porque él cuidaba el testimonio de Dios, ¿verdad? El celo de Dios, la casa del celo de Dios me consume, decía él también. Sino también Elías aceptaba el tiempo de Dios. Dice en 1 Reyes 18:1, después de que el Señor le dio palabra, pasados muchos días, vino la palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Eso quiso decir que 3 años antes Dios le había dado a Elías una profecía o un aviso, no lloverá por 3 años. Habían que cumplirse unas condiciones para que volviese a llover. Pero a partir de 1 Reyes 17 hasta 18:1 pasaron 3 años. No se menciona qué sucedió con Elías, qué pasó. Pero me imagino que Elías pacientemente estaba yendo ya, aceptando, acercándose al Señor, ¿no? Para que terminara la sequía. El Señor dijo 3 años. Y pasados esos días vino la palabra de Jehová. Elías aceptó el tiempo de Dios. ¿Cuántos de nosotros lo estamos aceptando? ¿O queremos que las cosas se nos hagan ya como queremos, como los niños caprichosos? Lo quiero ya y ya es para mí. No, hermanos, el Señor no actúa así. Porque primero tenemos que entender el carácter de Dios, hermanos. Tenemos que comprender por qué quiero las cosas. El Señor no es el padre. Yo he sido un padre en ese aspecto. ¿Cómo es la palabra? Se me fue el nombre ahorita. No es para excusarme, de verdad se me escapó. Yo soy demasiado condescendiente con mis hijos, ¿no? Eso ha sido un error también. Con una fui duro, con el otro muy suelto. Y asumo las consecuencias con vergüenza.
Pero el Señor no es condescendiente, Él es amoroso, ¿no? Él sabe darnos a todo en la medida. Y Él no me va a dar el capricho que yo quiero porque yo quiero. Algunos enseñan eso, ¿no? Pídale a Dios que como si yo fuera mi sirviente, perdón, quiero usar la palabra correcta. Ustedes no saben el juicio que esos hermanitos se van a recibir el día que el Señor los juzgue por tratar al Señor como si fuera un simple sirviente. Es que exijo, declaro y decreto. Eso son mentiras, eso no está en la palabra. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero Elías sí aceptaba el tiempo de Dios, hermano, ¿cierto? Dice aquí, y Elías también en Primera de Reyes no solamente aceptaba el tiempo de Dios, por eso era oído, sino también, además de que tenía celo por Dios, él buscaba restaurar las cosas. Él no permitía el pecado así como tal. Él entendía el carácter de Dios. Dice en Primera de Reyes 18, el 30 y el verso 37, Elías le dijo al pueblo: acercaos a mí. Eso fue cuando degolló, ya cuando vino la prueba con los profetas de Baal. Dijo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Y él qué hizo? Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cuál es el altar de nuestras vidas, hermanos? ¿Cuáles son los altares que tenemos derribados? ¿Cuál creen ustedes que son los altares que están derribados en nuestra vida? Su vida de familia, su vida como padre, su vida como esposo, su vida como empleado, como una persona sujeta a un jefe. ¿Cuáles son las cosas que en verdad están mostrando que usted necesita ser restaurado o que necesitamos que nuestros altares sean restaurados para acercarnos a Dios? Y cuando llegó el momento, dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo a Jehová, Jehová Dios de Abraham y de Isaac, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca ese pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Hermanos amados, si nuestra vida tiene esa característica, buscamos que otros conozcan del Señor. En verdad tenemos ese deseo y ese anhelo. Tal vez algunos dirán: bueno, ¿yo para qué lo llevo a la iglesia? Ya somos pobrecitos y la persona que yo conozco es de cachetosa, entonces no, tal vez no vaya a hacer lo mismo, ¿no? O tal vez para qué llevamos al doctor, porque es que ya todos somos obreros, allá no hay tan estudiados. O no sé, me imagino cuáles son las razones para que usted no sea celoso en traer personas a la comunión aquí, a que escuchen la palabra, a que escuchen la salvación. ¿Por qué se limita? ¿O será porque tenemos en nuestra vida cosas que impiden, en verdad, por el testimonio que esas personas nos crean, ¿no? Cuando el pecado es juzgado y la casa y la vida es arreglada, podemos esperar la respuesta de Dios. En 1 Reyes 18, 41, verso 42 y el verso 45, el Señor le dijo a Elías algo interesante. Entonces Elías dijo acá, bueno, eso ya es más adelante, lo trataré, pero tiene que ver con esto, que Elías se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas. ¿Cómo es la reverencia ante el Señor cuando nos acercamos? ¿Cómo nos acercamos al Señor, hermanos? Cuando estamos delante de Él, cuando buscamos restaurar vidas y la propia vida, cuando aceptamos su tiempo, cuando cuidamos el testimonio de Dios, cuando obramos conforme a su palabra. ¿Cómo es nuestra cercanía al Señor cuando recibimos su palabra y cuando estamos en su presencia? ¿Cómo es, hermanos? Por eso es que nuestras oraciones no son oídas, porque no estamos cumpliendo estas características. No es tan fácil, hermanos. Y no es un Dios injusto, no es un Dios duro y terrible y mal encarado, Padre, como algunos nos quieren hacer creer. Gracias a Dios yo no lo creo. Yo creo lo que el Señor dice y cómo Él es, cómo es Él, pero yo también tengo que estar consciente, hermanos, de su santidad, de su justicia, del temor reverente a Él, hermanos. Que en el trabajo nos conozcan por ser diferentes. Yo me hago mucho allá en la Cole de Cañaveral. Algunos me encuentran ahí de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, ahí haciendo mi escolita. Ya mis compañeros me conocen. Don Carlos, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué se toma? Toma un tinto. Yo no peleo con nadie. Cuando me sacan la mamá, yo les respondo: de esto lo que diga será al revés. Digo así, no, pero yo no respondo con la misma moneda tampoco, no. Yo me acerco y les hablo con amor: mire, compa, tranquilo, tómese, venga, le invito un tinto, relájese, quiere seguir, siga, pase por encima del carro, de igual manera, no puedo hacer más. Pero hay gente que llega estresadísima, y yo podría pelear con ellos y ser grosero con ellos. ¿Cómo lo conocen a usted en el trabajo?
¿Cómo creen que son sus compañeros? Como, ay, ya está el cristiano, y empiezan a hablar sus vulgaridades y usted se acerca a reírse con ellos, o se aparta celoso del Señor de no escuchar sus maldades, o cosas así, ¿no? Son ejemplos. ¿Cómo entienden ustedes que ser diferentes? Elías tenía que ser diferente. Él mostraba un modo de vida y fe a pesar de su naturaleza humana, porque es que, hermano, no podemos decir, es que yo soy tan imperfecto, entonces no puedo hacerlo. Sí podemos hacerlo a pesar de sus imperfecciones. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y eso fue dicho de esta manera porque el Espíritu Santo quiere que sepa o que sepamos que lo que está al alcance de uno está también al alcance del otro. Elías era un hombre con debilidades, flaquezas, sentimientos y afectos semejantes, de igual condición a nosotros. No era un super Elías. Aquí no hay super creyentes, solo lo seremos cuando estemos en la presencia de Dios. Mientras tanto no lo somos. No somos super papás. Tenemos que llevar la carga de nuestros errores, hermanos, que eso nos enseña a ser mejores padres todavía, aunque en el pasado no lo hayamos sido. Pero el Señor dice, tenemos un fiel y sumo sacerdote, dice, hablando del Señor, dice que comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia, o al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más le necesitamos. He leído Hebreos 4, 15 y 16 en la Biblia viviente, nueva versión viviente. ¿Cómo era la oración de Elías? ¿Se acuerdan? Santiago 5, 16, o más bien recuerden, dice, la oración de Elías, a pesar de que era muy sujeto a debilidad, dice, era una oración como eficaz, con resultados. La oración de aquel que está bien con Dios. Es una oración eficaz que aunque tenga resultados visibles o no, puede mucho. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y la oración de Elías pudo mucho, y nuestras oraciones pueden mucho porque van a ser hechas con fervor, con insistencia, con temor y con obediencia. ¿Cómo más oraba Elías? Dice que Elías oró ¿cómo? Fervientemente. ¿Saben lo que es fervientemente? ¿Alguno entiende esa palabra? Ayúdenme. O antes de decirle qué significa. Fervientemente. Constancia, ¿qué más? Fervientemente. ¿Con qué, hermanito? Perseverancia, insistencia, fervor, súplica, confianza, ruego, insistencia. Sí, eso significa. Es decirle, Señor, no sé ustedes cómo lo ven cuando oran, hermanos. No sé cuando ustedes oran cómo se sienten. Pero hay que sentirse uno cerca del Señor, hay que entender, no es tanto por sentir, sino verse uno que está ahí y el Señor no está allá. Usted no necesita gritarle. Usted le puede decir a su oído, Señor, ten misericordia de mí, y Él le estará escuchando. Hay que orar fervientemente. ¿Cuántas veces hay que orar por una petición, hermanos? ¿Cuántas? Perdón. La palabra de Dios dice que oremos sin cesar, sí, Señor. Pero usted para orar para el Señor tiene que orar en realidad una sola vez. Ya le explico por qué. ¿Por qué una sola vez? Porque usted tiene que estar seguro de lo que está pidiendo y que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la primera. Usted ora una vez. Señor, si usted está seguro de la voluntad de Dios, ¿qué tiene como promesa? Que va a recibir respuesta. Porque está de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el Señor puede demorarse en responder. Entonces usted se rinde. ¿Cuántas veces oró Elías? Primera de Reyes nos dice cuántas veces oró. Muchas veces oramos una vez, a la segunda y a la tercera nos rendimos. No, el Señor ya no más. ¿Cuántas veces ha tenido que orar usted por algo que en verdad en él y que usted sabe que Dios le puede conceder porque así es también su voluntad, ¿no? Dice que la escritura que Elías oró 7 veces. Eso está en Reyes también. Elías oró 7 veces. Y podemos ir a la escritura, yo lo tengo aquí abierto. Primera de Reyes, capítulos 18, versículo 44, ¿no? Cuando el Señor ya le dijo a Elías, bueno, listo, terminaron los 3 años, pero había que cumplir unas condiciones para que volviese el agua, porque hubo sequía. Ustedes saben lo que es la sequía, ¿no? Bueno, ya vamos ahí para terminar. Yo creo que voy recortando ya. Dice, Elías dijo acá, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye.
Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo: ve y di a Acab: unge tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. 7 veces sobre Elías. No se rindió a la primera. ¿Qué tal que se hubiera rendido a la segunda o a la tercera? Y nosotros sí nos rendimos. Elías fue insistente porque él sabía que estaba orando de acorde a la voluntad de Dios. Pero el Señor muchas veces dice: espere. Otras veces dice: no. ¿Cuántas veces le oró Pablo por ser sano? ¿Cuántas veces dice la Escritura que le oró Pablo? 3 veces me ha orado y yo le he dicho: no, bástate mi gracia. ¿Cuántas veces el Señor tiene que hacerle entender que bástale la gracia para que usted entienda que el poder de Él se perfecciona en su debilidad? Y muchas veces el Señor no nos va a dar lo que queremos porque no lo necesitamos en verdad, porque en realidad el Señor tiene más cosas, muchas más grandes y maravillosas. Pero miren, antes, para terminar, ahora sí, digo en estos últimos 10 minuticos, tratar de dar una conclusión al tema, me faltó mucho, pero igual. Antes de revisar esta experiencia de Elías, entendamos por qué fue que llegaron a esta sequía. Y vamos a un pasaje bíblico que nos va a ayudar a entender la necesidad de orar y no desmayar, de perseverar y no renegar contra Dios, de creer y no soltarse a su mano hasta recibir su respuesta. Éxodo 17, 1 al 3. Por 3 años no llovió en Israel. ¿Saben lo que es no llover, no? ¿Saben lo que significa la sequía? ¿Saben lo que es tener sed, no? Yo esta semana sí he estado, como hablaba con Douglas, muy agotado ya últimamente. Como le decía a mi esposa, me duele mucho la cabeza y llego muy agotado. Y la gordita decía: es por el calor seguramente. Sí, es verdad, el calor agota, el calor aflige, ¿no? Y uno toma agua y no, ni la gaseosita tampoco me ayuda, ni el Vive 100, y yo me sofoco. Tengo este brazo que yo llego a la casa y me toco y me duele. Y se imaginan 3 años sin lluvia, los manantiales secos. En entonces no habían las bombas para perforar tierra y sacar agua, no había. Los cauces de los ríos secos. Pero esa sequía, hermanos, en el caso de acá venía por una razón, y era el pecado del pueblo. Por pecado el Señor trajo sequía, y eso nos enseña algo. Y en el caso de Israel, ¿no? Sufrir por falta de agua no debe ser tan duro como padecerlo en un desierto, ¿no? Que es diferente. Y si usted estuviera en un desierto, ¿qué haría? Imaginémonos en un desierto, ¿qué haríamos? ¿Usted por qué pediría cuando está en un desierto? Por agua, ¿cierto? Pero ¿con qué actitud va a pedir? Y si fuera Dios el que lo llevó a ese desierto, ¿usted renegaría de Él? Si usted entiende que Dios lo llevó a ese desierto, usted va a pedir agua. Pero usted, ¿en qué manera va a pedir agua? ¿Me entienden? Usted va a renegar de Él. Pero muchos reniegan estando en el desierto, estando en una situación muy particular. Y Éxodo 17, 1 al 3 lo dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Y qué pasó? Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿y por qué pelean conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: porque nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados. Pero hermanos, en realidad ¿fue Moisés el que los llevó al desierto? Fue Dios el que los llevó al desierto. Y en realidad ellos estaban renegando ¿de quién? Del Señor mismo. Tengan mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado y mucho respeto, hermanos, cuando contendemos con Dios. Y ellos le dijeron a Moisés: nos trajiste para matarnos aquí, para que muramos de sed. Eso no era verdad. Ellos están ahí por culpa del pecado. ¿Cuál era el problema que ellos tenían? Había sed y había cansancio. ¿Por qué? Porque estaban en un desierto. Y a pesar de la presencia del Señor en la nube en el día y de fuego en la noche, había sed y estaban cansados, pero no había agua. Y el pueblo se quejó de Dios. Recuerden una cosa: el pueblo había visto maravillas. Fueron sacados de Egipto con mano poderosa, vieron las plagas, vieron el mar dividirse, ¿no? Pero ¿por qué se quejaron? Y la mayoría de los creyentes somos como el pueblo de Dios en ese entonces. Seguramente algún tipo de sequía ha pasado por nuestras vidas. ¿Cuál es la sequía que tiene usted hoy, hermanos? ¿Cuál es el desierto en el cual está? ¿Su enfermedad? ¿Su falta de trabajo?
que siempre vivimos al punto, del límite, ¿no? Del sustento, ¿no? Con Elenita, Dios siempre ha sido bueno. Él provee a otros para que nos cuiden también. Y la mayoría de los creyentes somos así, ¿no? Estamos pasando por un tiempo de sequía en nuestras vidas y olvidamos la mano del Señor cuando nos ayudó. Pero cuando surgen los problemas nos quejamos y eso es pecado. Y empezamos a murmurar contra el Señor y eso es pecado. Las circunstancias no son fáciles, hermanos, pero no debemos dar marcha atrás en nuestra relación con el Señor. 40 años después de ese caso aquí que vimos, acabé de mencionar en Éxodo 17, 1 al 3, 40 años después, por culpa de la misma queja, Moisés perdió la entrada a Canaán. Fíjese lo que pasó, porque ellos empezaron a quejarse otra vez y el Señor le dijo a Moisés, ¿se acuerdan qué le dijo? ¿Qué dijo? Lo que impidió que él entrase a la tierra prometida. El pueblo volvió a quejar. Fíjense lo que hace la queja, hermano. Era un pueblo rencilloso. Era un pueblo gotera continua. La Biblia compara a la mujer como gotera continua, ¿no? Sí dice eso en Proverbio, ¿no? Hermanita, ¿usted es gotera continua? Ay, Dios, usted habla por experiencia, porque esa queja, Miguel. Pero ¿saben una cosa, Miguel? Usted también es gotera para su esposa. ¿Cuántas veces lo ha sido usted? ¿Cuántas veces usted, en lugar de edificarla, de animarla y de motivarla, dice, mire que mi esposa no es esto, mi esposa es aquello? Y él agacha la cabeza avergonzado. No, mentira. Espero que no tengamos cuidado. Yo lo he sido. Yo he sido, mire, la gorda de fue de la pena. No, yo he sido gotera contra mi esposa. Y ella ha sido gotera conmigo. Entonces, ¿qué dice el Señor cuando hay una gotera? Váyase, ¿no? Váyase. Salgan, sí, porque en Proverbios hablan. Y ese pueblo era gotera en la vida de Moisés y le dijo, usted otra vez nos sacó aquí para matarnos. Y el Señor, ¿qué le dijo a Moisés? Vaya ahí, háblele a la peña. Y Moisés tenía tanta rabia y no relacionó, y él fue, ¿qué hizo? Golpeó la peña. ¿Qué sucedió, hermano? Salió el agua. El Señor dijo, yo no me dejo avergonzar, pero ¿quién va a pagar las consecuencias? Moisés. Fíjense lo que hace un pueblo quejumbroso, hermanos, en la comunión. Un pueblo que no está cerca al Señor en comunión, cuando no nos acercamos, cuando no oramos de acuerdo a las condiciones, que en el caso de Elías también nos enseña. Porque la sequía en tiempos de Acab era por lo mismo, por pecado, por la rebeldía y la idolatría de Acab. Moisés no los había traído al desierto para acabarlo, eso no fue verdad. Estaban allí porque el Señor llevó como castigo por su incredulidad. Y Moisés fue cegado. Y en lugar de hablarle a la peña, golpeó la peña. Y el Señor por eso le castigó. ¿Qué tenía que hacer el pueblo, hermanos, en lugar de quejarse? ¿Qué tenía que hacer? Orar y clamarle. ¿Y el Señor los hubiese desamparado? No. Entonces estamos en el mismo desierto, hermanos. Nuestras relaciones familiares se desbaratan. Nuestros hijos están en rebeldía. Los hogares que se separan, ¿no? Supe hace 15 días de una amiga de muchos años, después de 25 años con el esposo, ¿sí? Se separaron. Tremendo, ¿no? O aquel que de pronto, aquellos que ya no dan más, a veces pasa eso, ¿cierto? Uy, yo espero no llegar a esa etapa de llegar a los... Uy, ya casi estoy sobre los 60, 70 y decirle a la gorda, ya no quiero seguir con usted. Y hay abuelos que llegan a esa etapa y se rinden, ¿no? No, era broma, mamá, no me mire así. Hay muchos que llegan a esa etapa y se rinden, ¿no? Ya los hijos se independizaron, ya no sigo más con usted. Tremendo, ¿no? Doloroso. Ojalá podamos mantener la unidad, la familia Vesga, ayer el mentor Nelson Marizón, don Carlos, doña Marta, Luis Humberto, Luz Esther, aquí esos jovencitos recién casados puedan durar hasta viejitos, aguantando, darle, y Bernardo y todos los que están aquí en esta relación de hogar, Virgilio y su familia, no se rindan, ¿no? Así sea una gotera continua, ella o él, no se rinda. ¿Sí? Dele bendición y no se queje, dele al Señor gracias por su buen esposo y su buena esposa. Y el pueblo no hizo eso, él se quejó, y la murmuración es pecado. Dice la Escritura, bueno, en el caso de Elías,
La lluvia no cayó cuando el Señor le dio la orden, dijo el tiempo. ¿Saben por qué? Porque ya se había cumplido el tiempo de restauración. Y Elías restituyó el altar, como vimos en 1 Reyes 18. Degolló a los profetas de Baal, ¿no? En cierta manera destruyó esa idolatría. En cierta forma el pueblo volvió su corazón al Señor. El Señor dijo, ya va a terminar la sequía. Y es por eso que Elías le dice a su siervo, no, vaya y mire. ¿Saben una cosa interesante, no? Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Sí dijo así, ¿cierto? En el verso 41. Elías no se rindió a orar, ¿no? Recuerden eso. Él siguió humildemente acercándose al Señor, recordándole sin presunción, porque la presunción es pecado, de su promesa de volver otra vez a traer la abundancia hacia el pueblo. Y algo que Elías vio con fe, lo dice en el verso 41, creo que sí. No, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Dijo Elías, ¿no? Le dijo al siervo, sube, le dijo a Acab, sube, come, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió al monte Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Entonces, ¿por qué Elías estaba escuchando una lluvia grande que venía? No se veía. ¿Cómo estaba orando Elías entonces? Por la fe del que conoce la promesa de Dios, y aunque su vida no veía en ese momento la lluvia que venía, él dice, vendrá. Hermanos, si la bendición vendrá a nuestras vidas si corregimos y encauzamos nuestras vidas de acuerdo a los mandamientos de Dios. Créanme que el Señor va a traer respuestas si ustedes están enfermos, si su hogar está destruido, si sus hijos están en rebeldía, si la parte laboral está escasa. El Señor traerá la bendición, terminará su sequía. No, eso no es promesa mía. Yo no estoy hablando, declarando, decretando nada. Estoy diciendo, si cumplimos las condiciones de Dios, Dios no va a impedir que su bendición llegue, porque Él ama a sus hijos. Y el Señor dice, al que ama, disciplina. Pero cuando termina la disciplina, ¿qué pasa? Viene la bendición, hermanos. Entonces volvemos para terminar, hermanitos, les animo, vayamos a la presencia del Señor, recibamos la palabra del Señor, conformémonos conforme a su palabra también, cuidamos el testimonio del Señor, hermanos míos, aceptemos su tiempo que es perfecto y completo, y en nuestro celo restauremos lo que está destruido, entendiendo el carácter de Dios, y mostremos fe y paciencia, como este último punto, para terminar. Fue por eso que Elías fue oído en su oración. Y me faltó mucho tema en verdad, pero vamos a dejar ahí, hermanos. Creo que he cumplido el propósito. La palabra de Dios dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero recuerden que aquí dice pedid y se os dará, ¿sí o no? No dice pedid una vez y se os dará, y se pidan y se os dará. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias, hasta que el Señor entonces dé su respuesta. En un tiempo próximo hablaremos de las debilidades de Elías, de sus pasiones, ¿no? Y veremos cómo el Señor aún en este punto le cuidó. Hermanos, les animo en verdad, en mi oración, no solamente hacia ustedes, sino hacia mí mismo, mi temor y mi deseo, hermanos, es, debo cumplir estas condiciones para que el Señor escuche mi oración. Debo entrar a la presencia de Dios, dejen la pelea con el Señor. Perdonen su propia vida, porque Satanás lo que busca es que usted se acuse. Usted no puede acusar a Dios de nada. No se le ocurra tratar a Dios de injusto. No cometa el pecado de decir que es un padre duro, alejado y terrible. No lo haga. El carácter de Dios es humilde, el carácter de Dios es justo, el carácter del Señor es santo, el carácter de Dios es perfecto. Y si usted no recibe hoy, de pronto pasará la vida y no lo va a recibir. No dude del Señor. Porque el Señor nos tiene cosas maravillosas en su presencia cuando estemos allá. Allá encontraremos a los que, por ejemplo, si perdimos a alguien, allá lo veremos. Allá veremos nuestras vidas restauradas y en completa felicidad y armonía, en perfecta comunión con el Señor. No nos quejemos, hermano. 1 Corintios 10 habla de eso, ¿no? Del ejemplo que el pueblo nos dejó, que murmuraron. No nos quejemos, hermanos. No nos rindamos, hermanos, pero cumplan las condiciones del Señor en verdad, para que Él nos escuche. Vayamos a su presencia, recibamos su palabra, conformémonos conforme a su palabra, honremos al Señor con nuestro testimonio y aceptemos sus tiempos, restaurando vidas, mostrando fe a pesar de nuestras debilidades. Recuerde, el desierto en el que usted está no es completo.
El Señor puso un tiempo, 40 años. Tal vez su desierto dure 40 años, no sabemos. Pero no importa. Tenga la fe que el Señor sacará al final su respuesta. Vamos a orar, hermano.